Bueno, buen día. Yo soy el alumno del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro de la Ingeniería en Minería cuarto semestre. En esta ocasión voy a realizar una entrevista con el propósito de una actividad de la clase de legislación minera, en la cual consiste en preguntarle a alguien que esté relacionado con la minería en cualquiera de sus áreas, eh, hacerle algunas preguntas y que nos las pudiera contestar. En esta ocasión, pues les voy a presentar al ingeniero Sergio Gustavo Bentarcura Arroyo, que él cuenta con que es técnico minero, cuenta con una ingeniería civil y también con la maestría en geotecnia. Buenas tardes. Vamos a preguntar. ¿Qué aspectos diferencian la pequeña minería de la mediana minería? Bueno, pues básicamente el número de trabajadores y la cantidad de producción, ya sea diaria o mensual. En el caso de la pequeña minería, normalmente empresas de alrededor de entre 5 y máximo 20 trabajadores se le llama pequeña minería, aunque digamos en un momento dado la microminería o gambusinos que trabajan solos, pues también según determinadas clasificaciones se les puede considerar también como parte de la pequeña minería. Y la mediana minería en lo general se denomina a empresas que tienen entre 20 y 200 trabajadores. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos podría decir qué es el Servicio Geológico Mexicano y qué papel desempeña? Sí, miren, el Servicio Geológico Mexicano es una parte del gobierno federal mexicano y su trabajo consiste en estudiar, entre otras funciones, ahora sí que todo el territorio mexicano en la cuestión primeramente de geología. Entonces ellos van determinando las áreas susceptibles de realizar trabajos mineros, pero también, entre otras, y es la forma en la que se sostiene, es que cuando descubren un yacimiento, hacen exploración y luego ese yacimiento se concesiona, se hace un concurso, se concesiona para ver qué empresa desea explotarlo y generalmente se manejan por regalías. Esas regalías son alrededor del 3.5% de la producción neta de la empresa. Y con esas regalías es con las que se sostiene el Servicio Geológico Mexicano. Quiero comentarles que la realidad es que prestan un excelente servicio y pues lo mejor de todo es que no cuestan un peso al Servicio Geológico Mexicano, al contrario, entregan dinero por decirlo así, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, con esto nos damos cuenta que el Servicio Geológico Mexicano desempeña una parte muy importante y esencial en lo que es la industria minera. La siguiente pregunta sería, ¿cómo lleva a cabo la industria minera los trabajos de exploración y explotación de minerales? Bueno, generalmente con recursos propios lo hacen, aunque hay algunas empresas que se dedican exclusivamente a exploración, invierten en buscar un yacimiento, una vez que lo encuentran, invierten en hacer exploración, ya sea diamantina o de circulación inversa, definen un cuerpo mineral y luego venden ahora sí que ese yacimiento lo venden a alguien que desee explotarlo. Y en un momento dado, la explotación viene siendo el trabajo ya de extracción, bueno, que de hecho empieza desde la preparación de instalaciones, de rampas, de caminos,
campamentos, tiros y toda clase de accesos que se necesiten para empezar a extraer el mineral contenido en ese yacimiento. Entonces, básicamente, exploración es encontrar un yacimiento, ubicarlo y cubicarlo, y la explotación es extraer ese yacimiento. Generalmente el trabajo de exploración lo hacen los geólogos y explotación los ingenieros mineros, aunque de hecho no están separados aún después de la explotación. Los geólogos siguen trabajando para tratar de expandir las reservas y con ello la vida útil de la mina. Muchas gracias, ingeniero. ¿Me podría decir en qué consiste y qué es la ley minera? Bueno, la ley minera es un compendio de leyes, reglamentos, normas que básicamente se originan en el artículo 27 constitucional en materia minera, y que de alguna forma, les digo, por medio de diversas leyes, reglamentos y normas, regulan el trabajo de toda la industria minera en México. ¿Nos podría decir qué propósito cumple el reglamento de la ley minera? Bueno, como básicamente lo que les dije en las últimas palabras, regular todo el trabajo, de hecho, desde exploración, explotación y beneficio de minerales. Entonces, todo ese trabajo se dice fácil, pero requiere una serie de reglas, y reglamentos y normas para llevar, ahora sí, con buen bien, todo el proceso minero. Bueno, lo siguiente sería si nos pudiera decir si usted conoce o sabe sobre algunos aspectos que hayan cambiado desde que se implementó en la industria minera lo que es la ley minera. Bueno, la ley minera básicamente ya tiene varias décadas que se empezó a aplicar, pero básicamente pues fue regulando el trabajo para evitar que queden, entre otras cosas, define claramente la propiedad de quienes son los, digamos, poseedores de la tierra y quienes la explotan. Define claramente la diferencia entre uno y otro y les da a cada quien sus atributos. De esta manera, al haber leyes claras, va creciendo la producción minera, y en este caso, pues vamos llegando a lo que tenemos ahora, en el que México pues está entre los, digamos, 10 productores mundiales de alrededor de 11 o 12 minerales, incluido el primer lugar mundial en producción de plata. Gracias. ¿Qué trabajos se realizan gracias a la cartografía minera? Bueno, con la cartografía básicamente los primeros trabajos con los que se definen las áreas de exploración. Es decir, la cartografía es donde empiezan el trabajo de prospección minera, es decir, ir obteniendo datos generales de zonas en las que puede ir valiendo la pena ir a hacer un trabajo, invertir en un trabajo de exploración, en el que ya obviamente pues es más costoso explorar. Por ejemplo, cada metro lineal de barrenación a diamante cuesta alrededor entre 100 y 120 dólares, y generalmente pues para un proyecto a veces se requieren mínimo 10, 20 hasta 50,000 metros lineales de barrenación. Es el puro costo de la barrenación, más obviamente todo el trabajo de sueldos, salarios, gastos de equipos, etcétera. ¿En qué consiste una concesión minera o de qué trata?
Una concesión minera es el permiso, actualmente es el permiso para explorar y explotar los bienes minerales que pueda haber en el subsuelo mexicano. Es decir, una concesión o permiso, como quien dice, de explorar y explotar, es el permiso de la parte que está debajo de la superficie. La superficie sigue teniendo sus propietarios que en lo general se define por la ley agraria. Entonces cualquier persona o empresa física o moral que desee explorar y explotar un área, pues de alguna forma primero tiene que tener un acercamiento y llegar a un arreglo con los poseedores o dueños de la superficie. Entonces, la concesión o el denuncio minero le permite a una persona o empresa realizar trabajos de exploración y posteriormente de explotación en México. Gracias. ¿Nos podría decir cómo se lleva a cabo el otorgamiento de una concesión minera? Bueno, normalmente se llevaba a cabo una persona o empresa física o moral, digamos, descubría un yacimiento, acudía a denunciarlo, es decir, para denunciarlo necesitaba llevar un topógrafo que delimitara el área, pero también esa área debe de estar libre, que no esté concesionada a nadie más. Pero actualmente desde la entrada del actual gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvo las concesiones mineras. Actualmente no se están dando ningún tipo de concesiones mineras. Entonces, con esto nos podría decir qué pasaría si no, en este caso nos está diciendo que ahorita no se están otorgando las concesiones mineras, y en dado caso de que ya no se volvieran a otorgar, ¿qué pasaría? Bueno, de hecho ahorita están detenidas, no se están otorgando. Pues lo que de alguna forma pasa es que se va frenando la inversión en exploración o explotación, y obviamente esto va en detrimento del desarrollo de toda la minería mexicana. De hecho, actualmente todos los trabajos o toda la información que originalmente manejaba primero la Comisión de Fomento Minero, y posteriormente la Secretaría de Economía, ahora ya pasó de la Secretaría de Economía, les hablo de los últimos 2 o 3 meses, toda esa información ya lo maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributaria, aunque pues la verdad es que ahorita no hay personal que sepa dar información al respecto. Les digo porque pues ya ahora sí que en estos últimos días traté de obtener información sobre un predio y definitivamente no, ni siquiera hay quien sepa, quien tenga idea de lo que esto significa. Y de hecho ya las labores que realizaba antes la Secretaría de Economía ya se cancelaron por completo, y el personal que trabajaba en la Secretaría de Economía ya no está realizando ningún trabajo. No sé si ese personal se vaya a liquidar o se vaya a pasar a la Secretaría de Economía, perdón, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formando parte digamos, del área que se supone debe de seguir atendiendo los trámites, todos relacionados con denuncios mineros en México. Entonces sí afecta porque se está deteniendo el desarrollo de la industria minera mexicana.
Pues como muchos o la mayoría sabemos, la industria minera es una de las más importantes en nuestro país y principalmente aquí en nuestra región, que es Durango. Eh, a lo que voy con esto es que si usted considera que el reglamento de la ley minera se ejerce como tal o al igual que otros reglamentos o leyes, o pasa por desapercibido. No, definitivamente sí se está ejerciendo eh, eh, en todas las empresas que están ahorita explotando. Obviamente se está regulando su explotación. Lo que está detenido es, digamos, el conceder nuevos denuncios, el abrir nuevos denuncios, áreas nuevas de denuncio para exploración, para explotación, es lo que ahorita está detenido. Pero generalmente esto, pues como es el motor con el que se va avanzando en la minería, sí, de hecho se está enviando un mensaje a nivel mundial de que México es un país que se empieza a, digamos, a ver como enemigo de la minería, es decir, eh, digamos, su reglamentación para, para poder invertir no está clara. Entonces, sí nos está perjudicando. De hecho, empiezan algunos proyectos a detenerse y las empresas pues van a dejar de invertir. Muchas gracias. ¿Sabe o conoce los derechos que otorgan, perdón, los títulos de concesión minera? Sí, pues básicamente es el derecho a explorar y a explotar un área. Sí, fácil, sencillito. Eh, ya que usted en un tiempo nos dio clase de topografía, ¿nos podría decir la importancia que tienen las coordenadas en grados, minutos y segundos en un lote minero? Bueno, normalmente los denuncios se otorgan en polígonos que tienen por coordenadas lo que se llama rumbos francos, es decir, los lados tienen rumbos norte, sur, este y oeste y están delimitados con coordenadas UTM. Entonces, eso permite el tener lados rectos, evita que en un momento dado se puedan traslapar, aún en explotación subterránea, se puedan traslapar dos propiedades. Bueno, al menos si se desea trabajar legalmente. Pero eso evita el traslape de propiedades. Muy bien. Entonces, en base a tiene que ver mucho a la pregunta anterior, ¿qué son y para qué sirven las mojoneras? Las mojoneras, digamos, indican los vértices superficiales de todos los polígonos o del polígono que conforma cada predio minero. Entonces se debe de poner una mojonera en cada vértice que define el polígono de un denuncio determinado. Muchas gracias. Ya para finalizar con esta entrevista, y por última pregunta sería, ¿en qué consta o trata el registro público minero, de minería? Ok, bueno, primero quisiera, digamos, abundar un poquito sobre la pregunta anterior. Las mojoneras, hagan de cuenta que son monolitos construidos ya sea de concreto o de piedra y concreto. Generalmente tienen medidas mínimas de 60 a 80 centímetros de lado, generalmente cuadrados, terminan en pirámide, y van a ubicar, ahí se debe de poner los datos de número de vértice y el nombre de la propiedad minera. ¿En esto no se incluyen las coordenadas?
No tiene que incluirse, pero de alguna manera pues con el vértice, de hecho, antes de ir a hacer un denuncio nuevo, el topógrafo debe de informarse sobre los denuncios que existen en el área a la que va a ir. ¿Sí? Entonces, ah, les comentaba en una pregunta anterior que actualmente, digamos, las labores que realizaba la Secretaría de Economía por medio de la Subsecretaría de Fomento Minero, eh, pues les acaban de quitar precisamente eh, ahora sí que todo el trabajo que realizaban para pasarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque ahorita en la Secretaría de Crédito. Bueno, esto es para agradecerle al ingeniero Sergio Bentancur, ya que el agradecimiento que ya teníamos grabado se perdió, se dañó ese clip y ya no lo pudimos recuperar. Entonces esto es para agradecerle por el tiempo y la atención brindada. Muchas gracias.